Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Londres, seguimos con San Christopher Wren. No era santo, era un gran constructor de iglesias, pero no lo han canonizado. Los anglicanos, la Iglesia de Inglaterra, no creo que canonice a arquitectos sin más, aunque sean muy buenos. Y hoy vamos a arrancar nuestro recorrido en St Bedas Foster. En las comunidades de vecinos ya sabéis que las comunidades, cuando uno vive en comunidades, si uno tiene la suerte de tener una casa donde vive él solo y está alejado de la vecindad, igual tiene otros problemas, pero desde luego cuando vives en una comunidad de vecinos, siempre las personas en las reuniones de la comunidad de vecinos pueden sacar lo más bello y lo más maravilloso o lo más ruin, altanero y peleón. Cuando uno encuentra una comunidad donde no hay problemas, pues es una verdadera bendición. Pero aquí cada uno somos de un padre y de una madre, y muchas veces el asistir a una reunión de la comunidad se convierte en una batalla campal. No puedo decir que mi comunidad sea de batallas campales, que las ha habido. En los muchos años que he vivido yo podría hacer el anecdotario. Sí que podía hacer, yo creo que unos 200 introitos, bueno, no tantos, pero muchos contando aventuras de nuestras reuniones de vecinos. Pero voy a contaros una sola. Hace unos cuantos años, bueno, no voy a contaros una batalla entre vecinos ni que se hicieron sangre, que os digo que podría, pero no voy a ir por ahí. Bueno, pues hace unos años en nuestra comunidad de vecinos, pues ya sabéis que los edificios, la casa donde yo vivo es del año 29, está cercana a cumplir el centenario, espero poder vivirlo y contároslo. Eso es señal de que mi vida ha dado para llegar por lo menos hasta ese momento. Y estos edificios, cuando ya entran en esta antigüedad, tienen su fachada declarada bien de interés para que no hagas picias, o sea, para que no venga aquí uno y empiece a construir como le da la gana o empiece a arreglar como le da la gana y luego sea todo un lío que no lo arreglas ni porque ya sabéis lo que decía mi abuela, que lo que lía un loco no lo desatan 100 sabios. Pues para evitar eso hay una inspección técnica de edificios que hace que las autoridades municipales revisen cómo está la casa y te digan, pues tiene usted que pintar, tiene que arreglar el alero, tiene que arreglar las canalizaciones, tiene que arreglar los saneamientos. Con eso consiguen pues dar trabajo, que todos los vecinos gastemos y que los edificios estén impecables. Yo creo que los que conocéis la ciudad de Madrid, si paseáis por cualquier barrio que tenga edificios históricos del año 20, de todo lo que fue el modernismo madrileño, la gente que viene de fuera se queda con la boca abierta. Bueno, pues empezamos. Las directrices del ayuntamiento fue darnos las indicaciones mínimas y entonces pues empezó a pintar la fachada. Cuando se pinta la fachada siempre hay lío porque el ayuntamiento tiene el pantone de colores y sabe exactamente qué color era el que había en su origen. Entonces tú quieres pintar de azul y te dicen, no, tiene que ser color marfil de tal grado. Y como lo pintes en azul pensando que sabes más, pues vienen los técnicos y los municipales y te paran la obra. Bueno, pues el caso es que empezaron a pintar la fachada y entonces pues vienen un día y nos dicen, tienen que dejar el edificio, la fachada, como estaba cuando se construyó.
Y bueno, estaba cuando se construyó. Sí, tienen que pintar con este color tal, ya nos dieron la indicación. Hasta ahí no había problema porque estaban poniendo los andamios y en la parte de abajo había como un frontoncito, no sé cómo llamarlo, como un recubrimiento en mármol gris. Y eso lo tienen que quitar. Y dijeron, bueno, pues lo quitamos. Pero claro, cuando se quitó eso, se descubrió que todo era de piedra rugosa, y aparte de ser de piedra rugosa, había ciertas partes donde para fijar ese pequeño petril de mármol, habían hecho agujeros en la piedra de la pared, habían metido ahí unos clavos y ahí era donde habían enganchado con alambres parte de lo que eran las cubiertas de mármol que habían puesto. Entonces dijo, tienen que quitar todo. Y oye, ¿qué hacemos con esos agujeros? Y me dice, pues tienen que quitar esas piedras y tienen que hacer volver a poner unas piedras normales y hacer un abujardado para volverlo a restituirlo al estado original. Entonces me acuerdo que toda la gente, cuando dijo el administrador que había que hacer un abujardado, se quedaron, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Y preguntó el administrador, ¿pero ustedes no saben lo que es un abujardado? Y como hay muchos sabios, yo espero un poco, porque siempre suele haber de estos grandes técnicos que saben de electricidad, de albañilería, de arquitectura y tal y cual. Pero ahí no sabía nadie qué era un abujardado. Y yo le digo, yo sí, no solo sé de abujardado, sino que te distingo todas las modalidades que hay de bujardas. Entonces toda la gente se me quedó mirando, porque no me identificaban con piedra ni con cantería. Pero es que como os contaba el otro día, que yo había vivido mucho de lo que eran las guadañas, también había vivido mucho de el resto de herramientas que se hacían en la fábrica cercana, donde iba yo muchos días con la bicicleta, donde se hacían azadas, azadones, guadañas, no aguadañas, que siempre le ponemos la delante, rastrillos y horquillas. Horquillas son esa especie como de pincho de 3 o de 4 horcas o de 4 pinchos, de eso que salen en las revoluciones, picos, mazas, palancas, cuñas, y también se hacían muchas bujardas que yo no sé si todavía se siguen haciendo, ¿no? Pero que eran elementos que eran para mucha gente, menos para mí, que los había visto. Las bujardas eran desconocidos. ¿Y qué es el abujardado? Pues es una técnica con la que se labra la piedra y que el resultado es crear una superficie homogénea, así como rugosa, que tiene como una especie como así de rebajitos de entre 1 y 3 milímetros que están repartidos de forma desigual por lo que es la superficie. Es pasar la mano y que no sea una superficie lisa, porque eso sería pulido, sino rugosa, y eso es el abujardado. El abujardado es como si dijéramos hacer rugosa la piedra. Pero para esto, ¿para qué se usa? Pues principalmente para conseguir acabados rugosos, por aclarar la piedra, y también para conseguir un aspecto más rústico de la piedra. Y aunque estamos ante un método tradicional, también hay un método moderno. O sea, el método para lo que es el método tradicional, que en los buenos trabajos de restauración todavía se sigue usando, pues se emplea las bujardas, que es pues esta herramienta. En el fondo, que es una maza, tiene forma de martillo con 2 cabezas y las 2 cabezas están cubiertas por dientes piramidales, y estos dientes tienen la función de devastar la piedra, el hormigón armado o el granito
o el mármol. Uno de los puntos más importantes que debe tener en cuenta la persona que utiliza la técnica del abujardado tradicional es que todos los golpes a realizar sobre la piedra deben ser con la misma fuerza para conseguir que sea el resultado homogéneo del que hablamos. Y no solo eso, sino que también debe procurar que todos los impactos estén con la misma inclinación y orientación. Y este es un método, por eso es muy caro. Me acuerdo que arreglar toda esa fachada supusieron más de 6.000 euros. Y lo tienes que hacer del modo tradicional. Para recuperar o para mantener tienes que traer un abujardador. Una palabrita, esto parece lo de eso de buscar las palabras, esos programas. Cómo se pule, cómo se producir, en palabra que empieza por A, pues, que consiste en hacer rugosa una piedra, pues abujardar. Pues eso hay que hacerlo manualmente, o sea, lo que hicieron aquí fue quitar el trozo, traer una piedra nueva, hacerle el corte para que fuera exactamente igual, pero claro, era una piedra lisa. Y luego con mucha paciencia y con la mano, el maestro abujardador, hacer el rugoso para que fuera una historia lineal. Ahora se emplea una máquina que en el fondo es como si fuera el martillo, pero que está enchufada como a una especie como de taladro. Pero ¿qué pasa? Que eso no guarda la relación de o se pasa o se queda corto. Pero se nota mucho cuando ves una obra restaurada, sí, vamos a decir la palabra restaurada, pues se ve muy claramente cuando ha sido hecho con una máquina y cuando ha sido hecha manualmente, porque luego cuando pasan los años se unifica todo y si ha sido hecho con la máquina aparece como que es muy técnico, pero no es el efecto que se quiere conseguir. Hemos aprendido hoy una palabra nueva, las bujardas que veía yo de crío. Uy, cuánto tiempo ha pasado cuando iba yo con una bicicleta de BH dando vueltas por aquellas fábricas para ver lo que hacían y a ver si tiraban alguna pieza, alguna cosa que nos dejaran coger. Y nos vamos a St Bedas Foster Lane o St Bedas Foster. Está dedicada a St Bedast. Foster es una anglicización del nombre de Bast, que es un santo conocido en lo que es la Europa continental, un santo francés cuyo culto llegó a Inglaterra a través del contacto con clérigos agustinos. La iglesia original de St Bedast, cuando hablo de Bedas, no confundir con St Beda, es Bedast, fue fundada antes de 1308 y fue ampliamente reparada en 1662 por iniciativa parroquial. El poeta Robert Herrick fue bautizado aquí en 1591. Y aunque la iglesia no fue completamente destruida en el gran incendio de 1666, estaba tan dañada que fue incluida en la lista de 50 iglesias que requerían la reconstrucción por parte del estudio de Sir Christopher Wren. La parte principal de la iglesia fue reconstruida entre 1670 y 1673 de las antiguas paredes. Algunas partes de la arquitectura medieval fueron incorporadas a la pared sur, que fue demolida por la restauración de 1992-1993. La torre, por otro lado, sobrevivió a su estado original hasta 1694, cuando fue derribada y una nueva fue erigida entre 1695 y 1698. La aguja de 3 niveles, la aguja del campanario, considerada una de las más barrocas de todas las torres de la ciudad, fue añadida entre 1709 y 1712, posiblemente con los diseños de Nicolás Habsburg, cuya correspondencia con los guardianes del templo también sobrevive, pero cuyos dibujos, o sea, existe la correspondencia del proyecto, pero los dibujos no. Con esta fecha de finalización tardía posiblemente fue la última de las iglesias
de la ciudad de Cristo, de la ciudad que fue terminada por Christopher Wren. La iglesia de Wren fue reventada por segunda vez por bombas de fuego, un bombardeo incendiario durante el bombardeo de Londres de 1940-1941. Una propuesta de Sir Hugh Casson de dejar esta y varias de otras iglesias como ruinas sin techos para servir como monumento de guerra no fue realizada. Y la restauración de la posguerra, a ver qué pasaba, que había mucha gente, igual hubiera sido más barato indudablemente no restaurar las iglesias, pero también había mucha gente que había mantenido su fe en la dificultad y lo que quería era volver a rezar en la iglesia donde rezaba antes de la guerra, y habían sufrido tanto que lo que querían era volver a ver su iglesia restaurada. Eso es la explicación. La restauración de la posguerra dentro de lo que eran los antiguos muros y el retecho fue llevada a cabo por el arquitecto Stephen Dijksboer y desde 1953 bajo el rector Carles Motorlock. Dijksboer ordenó el interior en estilo una capilla colegial con asientos a cada lado de una capilla lateral en el antiguo pasillo sur y en forma cuadrada con las antiguas paredes que no eran rectangulares, y es en planta para que el altar esté ahora directamente visible desde el fondo de la iglesia. Hay un trampantojo casi imperceptible entre los bancos y el dibujo del suelo para dar una falsa perspectiva hacia el altar, haciendo que la iglesia tenga apariencia de más larga de lo que es. Dijksboer diseñó un techo de yeso fino al estilo de los de finales del siglo XVII, que está adornado con oro y hoja de aluminio barnizado, y los elementos de la iglesia son de otras iglesias destruidas, incluyendo un púlpito ricamente tallado de Halls Bridge Street y la pila bautismal y la cubierta de Santa Ana y la cubierta que tenía de Santa Ana y Santa Inés, que se incorporaron de nuevo al diseño. Dijksboer encargó las ventanas, unos vidriales a Witte van den Street, y mostrando escenas de la vida de San Beras. Y estas ventanas utilizan vidrio opaco para ocultar edificios altos que están detrás y para disimular el techo de que la pared está en cuña en planta. Y la obra se completó en el año 1962. Dijksboer también construyó una pequeña sala parroquial al noreste de la iglesia, también con un estilo imitando al siglo XVII, y una rectoría de estilo georgiano, del rey Jorge, de esa época, adyacente a lo que es la iglesia. Y en Forster's Lane, en 1959, en el primer piso hay un importante mural de Hans Facebook sobre el tema de Jacob y el ángel. Un nicho en el patio interior de la rectoría contiene una cabeza de piedra tallada por el canónigo Matlock, tallada del canónigo Matlock, que fue realizada por el escultor Jacob Stein. Tiene un campanario de 6 campanas realizadas en 1960, fueron refundidas del bronce de las que todavía estaban todas arpadas y agrietadas por el bombardeo de 1941. Os recuerdo, cuando se agrieta una campana se dice se arpa una campana. Se puede decir se agrieta, pero el término arpado, y estamos aprendiendo palabras nuevas, también está bien dicho. Es el concreto de cuando una campana se ha rajado, se ha arpado. El órgano actual fue construido originalmente por John Harris y John Whitfield en el año 1731, y esta iglesia fue demolida en parte en 1840 y reemplazada de nueva construcción.
San Bartolomé Moor Lane albergó el órgano, estamos hablando del órgano desde 1841. Esta otra iglesia fue demolida en 1902 y el órgano encontró destino final en Salvan at Mary y fue dando vueltas hasta que por último acabó en St. Bedast en el año 1959. Fue restaurado y ampliado en 1962 y tiene una de las cajas de resonancia más antigua todavía en uso en el país. Había un órgano anterior de la época victoriana de 1853 y estos fueron los pasos que desde la búsqueda de una sonoridad musical en la perfección tiene la actividad cultural y musical de esta iglesia. La siguiente iglesia que visitamos es St. Mary's, Somerset. Destruida por el gran incendio también, fue una de las reconstruidas por el estudio de Sir Christopher Wren, y la torre se encuentra en la calle Alto Támesis y el cuerpo de la iglesia fue demolido para restaurarlo de otra vez más en el año 1871. Aunque el fuego de Londres tenía 14 iglesias que llevaban el nombre de la Virgen María, 6 de las cuales fueron reconstruidas solo después del incendio. La derivación de Somerset es incierta. Se ha relacionado con Ralph Somery, que se menciona en los registros de la misma época, y también está relacionado con la Haggit de Beran, un pequeño refugio en el Támesis que habría estado más cerca en lo que era la época medieval. La iglesia fue mencionada por primera vez en una escritura durante el reinado del rey Ricardo I. Según el historiador John Stowe, en 1370 la comunidad de tejedores de Brabante recibió la orden del alcalde de reunirse, de juntarse sus enterramientos en el cementerio de Santa María de Somerset con el propósito de contratar a hombres que sirvieron en lo que eran duramente en las disputas con los tejedores flamencos que les acusaban de plagio en las técnicas. Y estos últimos recibieron la orden de poner una distancia entre las fábricas que estaban cerca y las que estaban lejos de los enterramientos, de la iglesia de Santa María. Después del fuego, la parroquia se combinó también con la de Santa María de Mottenham, que no fue reconstruida, y la construcción de la nueva iglesia comenzó en 1686 y se detuvo en 1688 debido a la incertidumbre financiera asociada a la Revolución Gloriosa. La reconstrucción se reanudó en el año siguiente y la iglesia se terminó en 1694. La parroquia era muy pobre y era una de las dos únicas iglesias para la que Wren proporcionaba fondos para el mobiliario del impuesto del carbón, para restaurar. La iglesia reconstruida era más pequeña que su predecesora, ya que una franja de tierra fue tomada por la ciudad para ampliar en lo que era entonces la Thames Street. El obispo Gilbert Ironside, canciller de la Universidad de Oxford, quien desafió a Jaime II en la defensa de los derechos de los becarios, fue enterrado aquí en 1701 y sus restos y la lápida de mármol negro fueron trasladados a la catedral de Heathrow en el año 1867. A finales del siglo XVIII la iglesia tenía una reputación de iglesia baja, no de high church. Ya sabéis que hay iglesia alta e iglesia baja, porque no tenía grandes personajes unidos a lo que eran las predicaciones y lo que era esa especie como de nobleza eclesial. En la segunda mitad del siglo XIX vivió un movimiento de la población de la ciudad de Londres a lo que eran
los suburbios de Midlands, de Kent, de Essex, de Surrey, y esto dejó muchas iglesias de la ciudad con muy pequeñas congregaciones, mientras que en muchos de los suburbios recién construidos no tenían iglesias. Y la ley de la unión de beneficios, la restauración de templos del año 1860, que fue aprobada por el Parlamento, permitió la demolición de las iglesias de la ciudad y la venta de tierras para reconstruir las iglesias de los suburbios. Y el último servicio de Santa María Somerset se celebró el 1 de febrero de 1867, que debieron ir unas 70 personas, y la iglesia se cambió entonces con la abadía de San Nicolás Col, que hemos estado visitando hace poco, y la iglesia fue demolida en el año 1871. La investigación del arquitecto Evan Christian y por su acción se conservó la torre de la iglesia, y los ingresos de la venta de los terrenos se utilizaron para construir St. Mary Hoxton, que también recibió el mobiliario de la iglesia y las campanas. Perdón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la torre de la iglesia fue utilizada como una especie como de dependencia, y la torre se encuentra ahora en lo que es una isla de tráfico rodeada por un pequeño jardín paisajístico. Lo único que queda, como sabéis, es la torre. La iglesia de Bren era una nave sin pasillo, con techo plano, y George Goldman describió su interior como un cajón de paredes encaladas. 2 columnas sostenían y se apoyaron en la galería de occidente, en la que se suspendían los escudos de armas real. La característica única de la torre son los 8 pináculos barrocos. Los 4 de cada esquina tienen bases pendent y como en pergaminos, coronados por jarrones, y entre cada uno de ellos hay obeliscos de unos, no llegan a 2 metros, con remates en bolas. Y el estilo sugiere fuertemente que son del diseño de Nicholas Hasbro. Crean una ilusión óptica de cambiar de altura cuando se van desde los distintos puntos de vista, de las distintas posiciones. Los pináculos fueron derribados después de la Segunda Guerra Mundial debido a los daños causados por las bombas del Blitz de Londres, para ser restaurados por la Corporación de la Ciudad del Ayuntamiento en el año 1956. El edificio está siendo reformado y ampliado para una casa familiar privada por Peabody y Partners, que son ahora los constructores de moda en Londres, para hacer las cosas de detalle, por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido que hemos empezado en St. Bedast, terminado en T. Foster, con Christopher Wren, con Historia con Sentido, con Juan Carlos González. Encantado de haberos traído esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece